esta mañana a la conferencia de prensa que Cuauhtémoc Sánchez Cosio va a dictar con respecto a un tema que seguramente es de interés periodístico y de interés público, un tema que puede cambiar la visión que tenemos, no solamente los mexicanos, diría yo, los latinoamericanos, sobre nuestro pasado y sobre lo que ha cambiado. A ver, pues pásala a la otra. Pasémosla a la otra. Los esperamos. Ahí está. Ya. ¿Ya jaló? Ya, escuchamos. ¿Ya está? Sí. ¿No se escucha? ¿No? ¿No se escucha? A ver. ¿Sí? Ahí está, contesta. Ok, ¿acá también? Bien, bueno. Efectivamente, les decía que bueno, la conferencia de prensa que nos va a presentar Cuauhtémoc Sánchez Cosio, les platico muy brevemente un poco de sus antecedentes. Él es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y ha tenido múltiples estudios dentro y fuera del país, siempre con un gran renombre, siempre altamente calificado en estos estudios. Y desde hace muchos años él ha tenido interés por este tipo de temas, fundamentalmente a partir de que toma estudios y se convierte en un especialista en esto. Es que adquiere este gusto por esta información, posteriormente a ciertas conclusiones que se las expondrán en este momento. Así es que los dejo con ustedes a Cuauhtémoc Sánchez. Buenos días. Sí. Buenos días a todas y todos. Bueno, yo creo que me voy a levantar para poder presentar un poquito mejor lo que aparece en pantalla. Rápidamente pregunto quiénes de nosotros, a quiénes de nosotros nos dijeron en la escuela que Cristóbal Colón descubrió América. Nada más para saber cómo lo descubrió. Ok, ¿quién todavía lo cree? Pues es muy gratificante que ya no lo crean, porque efectivamente está demostrado que Cristóbal Colón no descubrió América. Pero no solo eso, está demostrado eso desde hace más de 100 años. Y curiosamente, este libro, que es por ejemplo de 1924, se cumple un siglito de aquí a 2 años, y dice así: es un hecho ya reconocido por la historia que los piratas escandinavos habían descubierto y hecho algunas expediciones a América del Norte mucho antes de que pusiera su planta en ella Cristóbal Colón. Este autor es un hispanófilo, es alguien que alaba durante todo este libro las exploraciones españolas. Sin embargo, reconoce que Colón no fue quien descubrió América, y hace un siglo hablaba de que habían sido los vikingos. Ahora está muy de moda hablar de que los vikingos fueron los que llegaron a América antes del año 1000 de nuestra era, es decir, cerca de 500 años antes de Colón. Bueno, pues no sé cuánto se va a tardar en reconocer el mundo lo que hoy ustedes van a conocer, pero no importa, porque finalmente ahí vamos a llegar. Este señor Linus tuvo que esperar un siglo, nunca vio el reconocimiento arqueológico de que efectivamente llegaron los vikingos, como él vaticinaba hace un siglo. Bien, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Es precisamente eso. ¿De dónde venimos nosotros aquí en América realmente? Quiero que tengamos conciencia de que cuando Cristóbal Colón llegó a América, escribió diarios. Les voy a leer algo que escribió Colón. Dice aquí, en uno de sus diarios: y había perros mastines y branchetes, y ahí hallaron que había a la nariz de alguien, un pedazo de oro que sería como la mitad de un castellano, una moneda, en la cual vieron letras. O sea que cuando llegaron encontraron perros mastines de origen tibetano en América. Y además vieron pedazos de oro, no había mucho oro aquí, en la nariz de originarios que tenían letras. Qué raro, se supone que no había ese tipo de escritura. Y luego dice que él creyó haber llegado a Zimpango, que era Japón.
Por cierto, él murió 14 años después de descubrir América, diciendo que llegó a China. Pero entonces, estando en las Antillas, dijo, es la isla de Zimpango, Japón, dice, de la que se cuentan cosas maravillosas en las esferas que yo vi y en las pinturas de mapamundus de aquellas comarcas. O sea que Cristóbal Colón ya tenía esferas, es decir, globos terráqueos, mapamundis, antes de llegar a América. Perdón, ¿y esos de dónde salieron? Y dice por último Cristóbal Colón esto. ¿Cuánta hermosura todavía en las Antillas? ¿Cuánta hermosura? Vieron a dos mujeres mozas, tan blancas como pudieran ser en España. Es decir, encontró gente blanca, lo que ellos consideran blanco, aquí en América. Todo eso fue lo que encontró Cristóbal Colón aquí. Y él murió diciendo que llegó a China. Me voy a remitir a este temita porque no es menor. ¿Se acuerdan ustedes cuando oyeron en la primaria del Tratado de Tordesillas? Aquel que dividió el mundo entre Portugal y España. Al este le tocaría a Portugal, al este de una línea imaginaria le tocaría a Portugal y al oeste le tocaría a España. Nada más hubo un pleito sobre esa rayita. Aquí está Cabo Verde y España decía: yo propongo que todo lo que esté al este de 100 millas más allá del Cabo Verde le toque a Portugal y al oeste le toque a España. Esto se firmó cuando ya se habían encontrado las Antillas en América, en 1494, 2 años después. Y Portugal dice no, 100 millas no, 370. Y España dice 370. ¿Para qué nos peleamos en algo que cae en el mar? Ah, pues ¿qué creen? Que no cae en el mar. 370 millas al este de Cabo Verde alcanzaba Brasil. España no sabía. Portugal probablemente sí, si no hubiera peleado eso. ¿De dónde? Resulta que los portugueses sabían de la existencia de tierras en Sudamérica. Y luego, bueno, hay varios autores, uno que acompañó a Colón, Fray Bartolomé de las Casas, nuestro Fray Bartolomé. Y él dice que ya alguien había llegado a América antes de que Colón. Él lo reconoce, lo escribió cuando acompañó a Colón. Y luego Pedro Mártir de Añera, que era el cronista de España, de las Indias, también menciona que alguien había llegado antes. Bueno, ese alguien pudo haber sido Toscanelli, Alfonso Sánchez de Huelva, no me preocupa. Pero ahora sí vamos a llegar a noticias actuales. Como ustedes saben, recientemente ya se encontró evidencia arqueológica de que los vikingos llegaron a América, llegaron a través de Eric el Rojo a Labrador, y después, unas generaciones después, su hijo Ericsson llega a Newfoundland, en el norte de Canadá. El problema es que ellos nada más llegaron, pusieron un asentamiento y luego se fueron. No dejaron nada, no se llevaron mucho. Está bien, entonces difícilmente los vikingos fueron los que cartografiaron todo lo que ya llevaba Colón y lo que ya conocían los portugueses. Entonces, ¿quién cartografió lo que ya se sabía? Miren, hay evidencia de muchísimos mapas que están en instituciones prestigiadas que demuestran que el mundo ya estaba cartografiado mucho antes de Colón, incluyendo América. Este es un mapa de Marco Polo que está en la librería del Congreso en Estados Unidos. ¿Y qué creen? Ya identifica Alaska. Desde Marco Polo, desde el siglo XIII, ya estaba identificado Alaska en mapas. Y se supone que Alaska se vino a conocer en 1741 por los europeos, pero yo estoy hablando del siglo XIII. Las Antillas también ya estaban cartografiadas desde 1424, mucho antes que llegara Colón a las Antillas, en este mapa que se encuentra en la Universidad de Minnesota. Hay otro
otros mapas que demuestran que los portugueses tampoco fueron los primeros que circunnavegaron el sur de África. Miren este mapa de 1436. Aquí está ya dibujado todo el descubierta, estaba mapeada desde 1404, cuando en realidad se dice que solo hasta 1606 se descubrió Australia. Y luego que se descubrió también en los 1700, y desde 1513 ya estaba mapeada por Piri Reis. Y había mapamundis. Miren este de 1508. 1508, ¿qué ven? África, Asia, Europa y América. Norte, istmo, sur. Se ve así rara porque quisieron dibujarla como esfera, pero no se podía. Pero aquí arribita está una figura mucho mejor, donde se ve parte de América del Norte y toda América del Sur. 1508. ¿Saben qué? La parte oeste de América no se exploró hasta que Hernán Cortés llegó a Baja California en 1530 y tantos. Este mapa de 1508 ya lo tiene, por primera vez menciona Américo Vespucio. Ya no los voy a cansar con mapas. Nada, este es uno de Piri Reis, que se atribuye a Piri Reis, un árabe de 1413. Y este es uno mucho más antiguo. Este sí es un mapa chino, encontrado en Corea, que ya trae al mundo. Fíjense qué interesante. África, Europa, Asia, India, China, Alaska. Y de este lado que vemos a México. Nada más que lo ponen de los dos lados los chinos, porque saben que se puede llegar por un lado y que se puede llegar por el otro. ¿Y de qué año es? Pero las pruebas demuestran que tiene que estar entre el 2200 y 400 antes de Cristo. Estamos hablando de una cuestión milenaria. Y ya se tenía conocimiento de lo que existía alrededor del mundo. ¿Quiénes descubrieron esto? ¿Quiénes? Los únicos que tenían capacidad de navegación desde por lo menos el año 1000 antes de Cristo, transoceánica, eran los chinos. Y esto que ustedes ven aquí son fotografías de figurillas de 1000 antes de Cristo, olmecas. No son chinas, son olmecas. Amigas y amigos, esta es una figurilla olmeca con todos los rasgos chinos, bigotes tupidos que no había en América. Olmeca, 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 olmeca. Mao Zedong, no, es olmeca. Todo esto que ven son figurillas olmecas. Es cierto, nosotros tenemos un poco los ojos rasgados, pero sabemos distinguir un chino cuando lo vemos. No nos confundimos, ¿verdad? ¿Esto es chino o no es chino? Es una pregunta que les dejo, pero de lo que no hay duda es que es de 1000 antes de Cristo o por ahí. Les dejo un minuto para que vean las figuras, asegurarnos de que no hay equívoco. Sería padrísimo que tuviéramos fotografía o video. No tenemos eso, y lo único más cercano a eso es el hallazgo arqueológico. ¿Y dónde creen que está esto? Está en los museos, que cuando no tenemos nada mejor que hacer visitamos. Y está frente a nosotros, ya está en el Museo de Jalapa, en el Museo de la Venta, en el Museo Nacional de Antropología e Historia, también en el Smithsoniano y en la National Gallery de Londres. Ahí está. Nada más que decimos, mira, parece chino, y nos seguimos a la siguiente exhibición. ¿Cómo es que eso sucedió? Bueno, ahí les va. El reino de Shang. Muchos desertores, esclavos del ejército de los Shang se suman en 1048 a.C. al derrocar
derrocar el reino de Shang. Y otros huyen por el sureste de China hacia el este de China, hacia una tierra que los chinos, la historia china conoce como Fusan. Fusan es una tierra que los chinos saben que está al este de China. O sea, ¿quién está al este de China? Pues América. Bueno, nada más que visto del otro lado. Creemos que somos occidente, pero con los chinos somos oriente. Más oriente que ellos. Entonces, ¿qué pasa? Un grupo importantísimo de chinos huye, de la dinastía Shang, huye hacia el este en este tipo de barcos, según una autora muy prestigiada, Louise Levens, y ella escribe que en este tipo de barcos es que huyeron los de la dinastía Shang hacia el este, en lo que China tiene registrado como la primera gran migración. ¿Hacia dónde? No sé, porque ellos tampoco supieron. ¿A dónde fueron a dar estos chinos de la dinastía Shang? ¿A dónde creen que fueron a dar? Porque justamente cuando desaparece la cultura Shang, un grupo de habitantes que todavía no tenían un gran desarrollo en Mesoamérica, justo en ese tiempo, de pronto tienen un crecimiento gigantesco en su desarrollo cultural. No, es hace millones de años y lo sigue siendo hoy. Es así como probar parte de las cosas de México. ¿Se puede? Claro que se puede. ¿Ustedes habrán oído hablar de Kon-Tiki? Hay en Netflix, y se la recomiendo, una serie o una película que se llama Una aventura extraordinaria o algo así. Está ahorita en Netflix y les recomiendo que la verifiquen. Donde un navegante nórdico salió de las costas de Perú en una balsa con una vela que pudo haber sido tecnología de hace miles de años, mucho menos sofisticada que el barco que vimos y que nos presenta Levens. Y en esa barca navegó sin tecnología, y era lo que quería demostrar, desde las costas de América, sin nada, nada más de. Ya después de la Polinesia, bueno, pues aquí está Australia y un poquito más arriba está China, está Japón, está la península de Corea. ¿Era posible que llegaran los chinos? Y no nada más con Tiki siglos después sobre las mismas corrientes, claro que sí. Estos son barcos que le llaman bote dragón en China, que existen hace milenios. Se habla que hay carreras de estos botes en China desde el siglo V a.C. Bueno, estos barcos, ya nada más poniéndoles las velas, pudieron haber llegado sin problema. ¿Y qué creen? Que en el lago Titicaca hemos encontrado barcos dragón. En la parte peruana, en la parte de Ecuador, en la parte de Bolivia, muy parecidos a los barcos dragón. Les voy a decir algo. Hace 3 años, en 2019, el embajador de Bolivia, de China en Bolivia, informó a los bolivianos que existía un gran parecido entre la cultura tihuanaca, y la cultura Shang de China. Y tradujo lo que significa tihuanaco en chino, y significa estado al sur de la tierra. Eso es lo que significa Tihuanaco en chino. Interesante. La gran región donde estaban los tihuanacos, que le llamaron Tahuantinsuyo, hasta hoy le llaman así, en chino significa región del gran emperador. Y esos nombres estaban desde antes de que llegaran los españoles aquí. En el primer milenio antes de Cristo América, quisiéramos saber qué sabían, qué trajeron. Bueno, pues ahí les va. Los Shang inventaron nada más ni nada menos en escultura, principalmente en jade. Por cierto, jade no había en México, no en gran cantidad. Había más al sur, en Sudamérica, y incluso en Centroamérica tenían acompañantes de raza. Fíjense bien,
Todo esto que ustedes ven aquí, estas fotografías, son de la cultura Shang. Escritura, cerámica y textiles. Atención, esto que ven aquí es América. Escritura, terrazas agrícolas, el calendario, la escultura en jade, la herbolaria, la cerámica y los textiles. Hasta los estampados llegaron a aparecerse. Entonces, es importante que se vea el gran paralelismo que existe entre el repentino desarrollo cultural de la cultura olmeca 1000 a.C., en el viejo mundo, hace no 500 por los europeos, no 1000 por los vikingos, hace 3000 años por los asiáticos. En esos barcos venían por su huida o migración, como le llaman, venían mujeres embarazadas que vinieron a dar a luz en las embarcaciones o aquí en América. Hay una gran cantidad de figurillas de bebés con estos rasgos asiáticos en la cultura olmeca. Todo esto es gorrito incluido, es olmeca. Bien. Hasta ahorita ninguna figura que les he mostrado arqueológica es de China. Si ustedes se pasean por la mente, que nada nos debe de extrañar ahora que sabemos de la probable influencia de la cultura Shang. Y esto es interesantísimo. Esta es la ofrenda 4 de la venta que ustedes de aquí se pueden ir a ver al Museo Nacional de Antropología. Y van a encontrar estas figuras con cabezas deformes, como era estilizado en Asia, también en África, con estos rasgos asiáticos y con unas estelas que tienen inscripciones. Las estelas que tienen inscripciones fueron analizadas por pocos expertos que quedan de la lengua Shang, porque es una lengua milenaria de hace 3000 años. Han Bin Chen es uno de los pocos que quedan y todavía saben leer esas letras. Y algo los comparó con jeroglíficos Shang. Estos son, y luego con jeroglíficos chinos actuales. Y esta es la evolución de los jeroglíficos. Ustedes pueden ver esa evolución y ese parecido. Cuando le piden a Han Shenping que lea en chino lo que dicen estas estelas, la conclusión a la que llega es que dicen: hagamos en chino Shang, hagamos práctica divina en el templo de piedra sobre el entierro y hagamos ofrendas de sacrificio para escuchar el espíritu de nuestros ancestros. Muy propio para una ofrenda mortuoria de hace 3000 años olmeca. Claro, esas sí las conocemos. Las colosales cabezas se descubrieron 17 aproximadamente, no sé si siguen descubriendo otras, y todos cuando nos paramos a sacar una fotografía dicen: tiene como rasgos negroides. Digo, los europeos nos ven a nosotros con rasgos un poquito toscos para su gusto, ese es su problema, a mí me encanta. Pero nosotros también sabemos ver la diferencia entre los rasgos nuestros y los rasgos africanos, y podemos ver. Sí, esto que ven aquí es una escultura maya que se encontró en Guatemala, antiquísima. Y como ustedes pueden ver, pues se trata de un negro que hasta trae casquito. Este es Quitapón, encontraron el casquito punto en este vestigio arqueológico, donde se ve que efectivamente habían miembros de raza. No me han platicado, no estuve ahí para verlo. Pero lo que sí les puedo decir es que muchos de los acompañantes en los barcos chinos de raza negra fungían como guardianes o guerreros. ¿Por qué se le hace un gran homenaje a sus conclusiones? Lo que sí les puedo decir es que hay estudios que demuestran que en nuestra sangre hay ADN africano también. Eso puede ser o no concluyente en términos de que se dice que todos tenemos ADN de todos. Entonces,
Eso se los doy a ustedes. ¿Pero qué creen? No solo llegaron chinos, no solo probablemente llegaron también africanos, sino llegaron de muchas razas de ellos. Este chino ya no. ¿Y este? ¿Y este gorrito tan estilizado tampoco representado en las estructuras prehispánicas? Con barba, ¿verdad? ¿Y este señor? ¿Y este? Vean este. Esto que ven aquí son barbitas retorcidas. Esto de aquí abajo. Gorrito, muy contemporáneo. ¿Y estos señores de dónde serán tú? ¿Qué les parece? A mí me parecen egipcios, pero a mí. Ahora sí que alguien me explique. Esto no es Siddhartha, es una figura olmeca, hombre barbado olmeca, asiático. Esta es la parte trasera de una de las cabezas olmecas, con rastas. Rastas como se hace en el Senegal, asiático, esto no sé, otra vez Barbados. O sea que era una cultura muy cosmopolita. ¿Quién sabe en esos barcos que llegaron hace 3000 años? Gente de cuántos lugares no llegaron aquí a transmitirnos una tecnología y una cultura que no necesariamente nació aquí. ¿Y qué creen? Yo no creo que eso le quite mérito en absoluto a nuestra. Aquí hay gorilas. No. Aquí hay elefantes. Digo, a los que nos traen de los zoológicos. ¿Elefantes? No. Yo creo que les debieron haber crucificado por mentiroso también. Estas son terrazas agrícolas. Estas son de China. Y estas son de Perú y de México. ¿Ven? ¿Qué estoy haciendo? Me estoy regresando en el tiempo. Este es el calendario chino, Shang. Este es el calendario maya. Y esta es nuestra famosa piedra del sol, o calendario estelar. Los tres tienen exactamente la misma lógica. Usan animales para representar la parte astronómica, pero usan la lógica del engranaje entre el ciclo lunar y el ciclo solar, para ser muy exactos. Este engranaje, el ciclo solar y el ciclo lunar, los tres usan exactamente la misma lógica. ¿Eso es coincidencia? ¿Sucedió de manera independiente al mismo tiempo que desaparece la cultura Shen? Difícilmente. Pero también en la mitología, el dragón chino y Quetzalcóatl, ese blanco que vino del mar a volverse gran señor, que es una leyenda que permea toda América. En Perú tienen una leyenda muy similar, y así la tuvieron los aztecas, los mayas, los toltecas, los zapotecos. En medicina, la acupuntura china tiene ecos muy importantes con la acupuntura maya. De hecho, más de la mitad de los mismos puntos que se pican en la acupuntura maya son los que se pican en China para producir el mismo efecto. Es mucho más lógico pensar que aquí hay transmisión de tecnología que un desarrollo coincidentalmente simultáneo. Esto es maya, esto es tailandés. ¿Somos la misma etnia? No. No necesariamente, porque vinieron y se fundieron con las culturas existentes. No necesariamente somos la misma.
¿Nos parecemos? Tal vez sí. Pero hay algo sorprendente. Gabriel Novick hizo un estudio de ADN con genes chinos y genes del resto del mundo, de distintas culturas del resto del mundo. Lo largo de estas líneas horizontales demuestra qué tan lejos o qué tan cerca está un ADN del ADN chino. El chino está aquí. ¿Cuáles son los ADN de esas culturas estudiadas que más se parece al ADN chino? Bueno, el que está aquí abajo, pegadito a la China, es decir, no hay mucha distancia entre las líneas, es la maya, la que heredó a la cultura olmeca. Pero muy interesante es que aquí está la alascana, la de Alaska, pegadita hacia. Entonces pensaríamos que los alascanos tendrían mucho más cerca su ADN de China y después fueron perdiendo esa cercanía conforme van bajando hacia Mesoamérica. Resulta que no. ¿Eso qué nos dice sobre la cultura del estrecho de Bering, del que por ahí pasamos? ¿Que no es cierto? Tal vez no. Se dice que estaba muy difícil pasar por las paredes de hielo por el estrecho de Bering, pero nosotros seguimos creyendo que por ahí pasamos, está bien. Pero lo que sí puede suceder, y seguramente sucedió, es que estos chinos, que tienen su ADN parecido a los mayas, que son los herederos de los olmecas, escribieron por barco, directito y sin escalas, sin tener que pasar milenios atravesando capas de hielo. Y como les decía, tanto en la cultura tihuanaca como en la cultura chavín en Perú, existen similitudes con el chino. Asombró mucho a los conquistadores españoles cuando llegaron a Perú, a las costas pacíficas de Perú, encontrar un importante número de ciudades y poblaciones peruanas con nombres de lugares chinos y apellidos chinos. Juchín, Chepán, Chamán, todos estos. No me voy a detener porque además mi pronunciación china seguramente es más vergonzosa de lo que puedo presumir. Este es un relieve de 1470 a.C. en Egipto. ¿Será que en esa época, o un poquito más para acá, había comercio ya entre China y América o entre el viejo mundo, por así llamarlo? ¿De dónde se supone que es el maíz? ¿No se supone que somos los hijos del maíz? El maíz está identificado
Fusang. No puede porque dice que hay monstruos marinos gigantescos, ballenas, y se regresa y dice necesito más flota, le da más flota y se va y nunca regresa. En eso se muere el rey Qin y manda a hacer su mausoleo, junto con 8,000 guerreros de terracota que lo acompañarían al inframundo. Han oído hablar seguramente de los famosos guerreros de terracota. Y él pidió que lo enterraran en un sarcófago sobre un mapa de la China unificada por él, con ríos donde corría un líquido, y como no podía correr agua porque si no evaporar, hicieron correr mercurio. Está bien. Entonces corría mercurio en la tumba de Qin, en un sarcófago abajo de una gran pirámide. Muy bien. Los que se fueron de China hacia Fusang nunca regresaron. Se piensa que pudieron haber estacionado algunos en Japón y otros seguido hasta Fusang, América, que ya se conocía desde por lo menos 800 años antes. Aquí, qué pena que ya no se ve, me voy a brincar directamente a esto. Esto que ustedes ven ahí es el mausoleo de Qin en China, abajo o dentro del cual está el sarcófago de Qin. Ahora, ¿por qué no es fotografía? Porque esta es una modelación con rayo láser. Porque cuando sacaron los guerreros de terracota se empezaban a deshacer. Entonces dijeron, si descubrimos la pirámide de Qin, del cerro en el que está, igual se nos desmorona. Entonces mejor la dejamos así y solo la modelamos. ¿Y qué creen? Igualita a la pirámide del Sol. ¿Y qué creen que acaban de encontrar? Adentro del templo de Quetzalcóatl, del dragón, en las cámaras mortales. Cuando digo eso es hace menos de un año. Acaban de encontrar perlas de mercurio. En China se habla de la segunda gran migración, la de Shufu, cuando sale hacia Fusang en busca de la cosa en el terreno. Están ustedes enterados y enteradas. ¿Cuánto nos vamos a tardar en que el establishment de todo el mundo arqueológico, histórico, acepte esto? Quizá tengamos que tener la paciencia de algunos, pero veo muy difícil que se pueda comprobar. Bueno, quedo a sus órdenes por si hay preguntas. Muchas gracias, señor, por que les quería informar. Gracias, Cuauhtémoc. ¿Hay algún compañero de los medios que quisiera hacer alguna pregunta? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Joaquín Tinoco de Mexicanas Noticias. Muy interesante la exposición. A mí me gustaría hacerle un par de preguntas. La primera, si nos pudiera recordar la fecha de lo que usted estaba exponiendo sobre la primera gran migración. Mi segunda pregunta sería, ¿qué porcentaje había de semejanza genética entre los pueblos nativos de América y los de Asia? ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje genético de semejanza? Y si existen algunas pruebas, ya sea escritas o arqueológicas en Asia, que indiquen ese descubrimiento o conexión entre ambos continentes. Sí, gracias. Con relación a la primera pregunta, la guerra de Muyé fue en 1046. Se piensa que tuvo que haber sido ese mismo año porque estaban huyendo de la dinastía ganadora Shō. Entonces sería 1046 o tal vez el año siguiente, pero yo lo dudo porque tuvo que ser una fuga. Con respecto a la segunda pregunta, el porcentaje genético generalmente no se mide así porque las cadenas genéticas no se miden por porcentajes, entonces es algo que no te puedo contestar. Lo que sí te puedo contestar es que en lo relativo, el ADN maya es mucho más cercano a China que prácticamente cualquier otra cultura de las que fueron medidas por los investigadores del ADN. Y finalmente, sí hay registros chinos sobre esto, claro, hay registros de las migraciones. Hay información en China,
por supuesto sí, sobre similitudes culturales entre la cultura Shang y la cultura americana, y como te comento, incluso responsables diplomáticos chinos en América han encontrado parecidos lingüísticos entre el quechua, han encontrado ellos mismos palabras chinas utilizadas en América, y sí, existe una corriente china y de sinólogos en América y Europa que son consistentes con esta idea. Aprovecho tu pregunta para decirte, este libro hace referencia a lo que estamos diciendo, habla de que efectivamente la primera gran migración corresponde a la llegada con los olmecas, y habla de muchas otras cuestiones culturales. Existe este otro libro de El enigma de los olmecas, que habla de lo mismo, y hay una gran cantidad bibliográfica de libros que hablan sobre esto, nada más que con ciertas desventajas. Siendo mexicanos y conociendo nuestra propia cultura, nosotros sí podemos ver la diferencia muchas veces entre un chino y nosotros, y poder decir, eso no somos nosotros, nos podemos parecer a ojos extraños. Muchos de estos investigan, y los chinos también lo pueden hacer con respecto de nosotros, pero los europeos, que son los que han escrito mucho sobre esto, ellos han tenido que hacer a veces, como en el caso de Gavin Menzies, en estos dos libros, han tenido que hacer especulaciones que me parece que sí son cuestionables. Y en el sentido de cómo es posible que la arqueología tradicional o la historia tradicional no respalden estas pruebas, ¿por qué cree que sea eso? Bueno, hay muchas razones. Primero, porque hay que entender que para poder hacer aceleraciones se necesita seguir un método científico, etc. Que en muchas ocasiones no se ha podido terminar de ser concluyente en todo. La segunda cosa es que somos muy conservadores. Preferimos las mentiras antiguas que las verdades nuevas. Somos muy conservadores, y muchos especialistas han escrito mucho sobre cierta teoría que se puede desbancar cuando sale esta información, y entonces la primera reacción es refutarla, porque si no desbancaría todo el arsenal de bibliografía que han escrito. Finalmente, como ves, estos procesos tardan mucho y hay mucho interés detrás de esto. A ver, si llegaron los chinos y se mezclaron con los mexicanos, los chinos o los surasiáticos, no importa quién exactamente, y se mezclaron aquí, no llegaron a saquear, ¿no? Ellos llegaron a mezclarse a una tierra de refugio. ¿A qué llegaron los europeos? Cristóbal Colón, en las capitulaciones de Santa Fe, que es cuando acuerda con Isabel la Católica, obtuvo de Isabel permiso para apropiarse de las tierras que encontrara en calidad de virrey hereditario. Para empezar, Isabel no tenía derecho a dar ese permiso de tierras que ni conocía, y que además creían que pertenecían al Khan de China. ¿Cómo estás dando permiso? Es más, Isabel le dio una carta a Colón para el rey de China, porque se supone que iba a llegar a China. Le da una carta al rey de China, pero además permiso para apropiarse de tierras que encontrara en China. Esto es una cuestión de que el eurocentrismo nos ha hecho creer en el gran mito de Colón y de Isabel la Católica como poseedora del poder para darle a Colón un almirantazgo y un virreinato de tierras que no eran de ella. Entonces, tanto eso como la Iglesia Católica, que utilizó la excusa, voy a decirlo, de catequizar a estos primitivos, o sea, nosotros, que fue el telón de fondo para una conquista o una invasión. Por supuesto que no hay interés, y no ha habido en 500 años, de desbancar esta teoría de que descubrieron tierras vírgenes que no habían sido descubiertas antes. Muchísimas gracias. ¿Hay alguien más? Oscar Sosa, de Data Digital. Tengo mucha pregunta. Los conectados a internet de aquí en la traducción, pues mencionan que hay evidencia que demuestra que el continente americano fue descubierto por los chinos.
y que no podemos sacar una sola versión de las cosas. La pregunta sería, ¿qué evidencias demuestran que no fue descubierto por los españoles el continente americano? ¿Qué evidencias tenemos de que no fue descubierto por los españoles el continente americano? Te mencionaría 3 grupos de evidencia. Uno, todo lo que acabo de mostrar. Ya había presencia asiática. Eso debería ser suficiente. Pero más importante aún, o tan importante como eso, es el hecho de que ya existían mapas que cartografían las costas este y oeste de América, antes de Colón. Y el propio Colón refiere a mapamundos que él conocía y que utilizaba para verificar las tierras que iba conquistando. Y en tercer lugar es esta cuestión genética, cómo vino a dar un ADN asiático aquí a América. Finalmente, y esa sería la cuarta, es que ya está demostrado que Erik el Rojo, su descendiente, Leif Erikson, pues sí llegaron al menos 500 años antes de lo que ellos decían. Llegaron en el año 1000, con evidencia arqueológica. Y lo que estamos diciendo aquí es, les acabo de demostrar evidencia arqueológica de que hay registro no solo de asiáticos, sino de gente de muchas otras culturas y partes del mundo que estuvieron aquí antes de los europeos. Yo ayer le comenté a un amigo que venía a esta conferencia. Me voy a acercar a la bocina porque soy medio sordo, eso sí soy. Okay. Y precisamente él me comentó esto de que aquí en Hidalgo hay un museo donde hay una esfinge de un vikingo, pues aquí en México. Y luego me comentó lo de que ya le usted, que Cristóbal Colón creía que había llegado a la India y a Japón, o sea, lo que acaba de decir. Pero luego, bueno, otro dato también extra. Mi abuelo era chino y él se vino de producción en un barco. Bueno, él hizo raíces aquí desde los 14 años. Pero mi pregunta es, por ejemplo, ¿qué pasó con los vikingos? ¿Y qué pasó con los chinos? Porque en Yucatán, según ahí se establecieron muchos chinos y ahí colonizaron, ¿no? Ahí en Yucatán, por eso los yucatecos también tienen rasgos chinos. O sea, ¿qué nos puede decir? Porque llega China primero antes que los españoles, Colón, ¿y qué pasó ahí? A ver, ¿qué pasó con los vikingos? Bueno, lo que la historia está documentando es que efectivamente llegaron poco antes del año 1000 de nuestra era, llegaron vía Groenlandia hacia el norte de Canadá, establecieron campamentos, no obtuvieron lo que querían porque incluso bautizaron esas tierras como Vinland, tierra del viñedo. Ellos querían producir vino y pues no les dio el clima para eso. Entonces finalmente sus campamentos los abandonaron y se regresaron las colonias a donde vinieron. Basta un buen invierno, un invierno mortal para que diga uno, mejor me regreso a mi tierra. El invierno se parece por lo menos a quien me preste una cobija. Entonces sí se regresaron los vikingos. Ojo, hay quien cree que los vikingos fueron los que nos dejaron la leyenda de Quetzalcóatl porque se habla de un ser blanco, etc. Pudo ser una mezcla de mitologías, como sucede en el sincretismo en muchos lugares del mundo. Pero sí, se fueron los vikingos, sin dejar ni llevarse mucho. Los chinos sí. Ahora, cuando hablo de que los chinos nos dejan ADN y cultura, no necesariamente fue tan solo de la primera migración 3000 años antes de Cristo. En la segunda, que tuvo que ver con la teotihuacana, pudo haber tenido, y se habla de múltiples migraciones. Ahora también hay que reconocer que una vez que Hernán Cortés conoció la costa oeste de México, se iniciaron los trabajos para establecer la ruta famosa de la nao de China. Entonces, por la nao de China se intensificó mucho el intercambio cultural y comercial con China. Entonces, mucho de nuestra
absorción de la cultura china más reciente puede tener que ver con tiempos más recientes, incluso después de la conquista española. Entonces, lo único que estamos diciendo es, no toda nuestra relación asiática viene de 3.000 años antes de Cristo. Esa sigue viva y se intensificó mucho a través de la Nao de China, esa que saqueó el propio primer emperador mexicano, ¿no? Sí, hay evidencia de que sí tuvo ahí problemas de apropiarse de propiedades de la Nao de China, nuestro primer emperador. Pero bueno, no hay que confundirnos de que toda influencia china en México está explicada por las primeras migraciones de hace 3.000 años o hace 2.200, sino que hay que reconocer que esa pudo tener orígenes mucho más recientes que eso. Buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Son cuando se esta información para el portal. No alcanzo a escuchar. ¿Quieres acércate? Acércate y háblame fuerte, no me ofendas. Sí. Bueno, yo solo quiero una precisión. Sí. Entonces, ¿usted pone en tela de duda la enseñanza escolar? ¿La qué? Enseñanza escolar. Ah, sí. Que los primeros habitantes de América vinieron de Asia a través del estrecho de Bering. Esa es una. Sí. Y otra, ¿propondría usted que la información que nos presentó se incorpore a los libros de texto oficiales de educación básica en México? Excelentes preguntas, ambas, gracias. Sí pongo en duda que pasaron por el estrecho de Bering. Era más fácil pasar en barco costeando toda Asia y hasta Alaska, era mucho más fácil que atravesar por las grandes montañas heladas de Bering hace 12 o 17.000 años, cuando hayan cruzado. Sí lo pongo en duda, aunque no digo que ambas teorías sean mutuamente excluyentes. Es decir, pudimos haber tenido origen en una migración desde Kamchatka, Alaska y bajar, y después tener un encuentro varios mil